Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. ¿Cuántos quieren oír a Dios en el día de hoy? ¿Cuántos quieren oír a Dios en el día de hoy? Vaya conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 33. Qué hermoso escuchar el sonido de las Biblias corriendo a través de la iglesia, porque es el momento más importante del sermón. Cuando lo tenga, le pido que se ponga de pie conmigo en reverencia a su palabra y que leamos todos juntos la palabra de Dios. Escuchaba ayer a un pastor que decía que él vive en un país perseguido y él hablar acerca de muchos textos en la Biblia es prohibido. Dentro de esos está Romanos 1. Donde habla acerca de la homosexualidad. Y hay jefes de estados que ellos visitan la iglesia y mientras está predicándose, ellos están ahí observando de que no se diga algo ilegal, porque si no va a ir preso el predicador. Entonces el pastor ha tomado una estrategia muy interesante y la agarré de idea por si acaso llega aquí. Eso va a llegar aquí, hermanos. Eso va a llegar aquí. América, la persecución no va a durar en menos de 15 años. La iglesia en América va a estar bajo persecución. Espérelo, eso va a llegar aquí. No se asuste, tenemos la gracia de Dios. Amén. Ok, pues dice que para que no se lo llevaran preso solo a él decía, toda la iglesia vamos a leer la palabra juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, y toda la iglesia está cantando. Entonces se llevaron presa a toda la iglesia. Y el pastor no se fue solo, nos vamos todos a la cárcel. ¿Está bien? Bueno, leamos todos juntos la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, versículo 33. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lugar y edificó una torre. Y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos para que los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será entregado y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará.
Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Padre, que tu Espíritu Santo venga, Señor, sobre cada uno de nosotros en esta hora. Señor, y que podamos ver lo que tú has inspirado a través de él. Y que podamos, Señor, venir ante ti con temor y con temblor, sabiendo, Señor, que estas palabras son vivas. Que estas palabras, oh Dios, salen de tu boca, Dios. De que tú exhalaste estas palabras. De que tú soplaste estas palabras, de que tú has escrito estas palabras. Y que nuestras vidas, Señor, salgan renovadas en ti, transformadas en ti. Padre, con un hambre de tu palabra como no la hemos tenido, Señor, en el tiempo que te hemos conocido, con un respeto y con un temor a tu verdad, como no la hemos vivido, Señor, a través de los años. Te lo ruego, oh Espíritu Santo, ven sobre nosotros y habla a tu pueblo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar, hermanos. Estamos en el inicio de una serie de parábolas que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos y a los fariseos y a todos los que estaban en aquel lugar, pero en esta ocasión especialmente está hablándole a los líderes religiosos y a los fariseos en aquel tiempo. Así que hoy estaremos viendo lo que se conoce como la parábola de los labradores malvados. La semana pasada vimos que Jesús les dijo a ellos: voy a comenzarles a hablar por parábolas, para que viendo no puedan ver y para que escuchando no puedan entender. Así que las parábolas no fueron dadas para que los fariseos entendieran mejor, de manera ejemplificada, las circunstancias y las palabras que Jesús les está dando. No es así. Sino que precisamente las parábolas fueron diseñadas y fueron dadas por Jesús para que el pueblo rebelde, endurecido de la palabra, pudieran oír y no entendieran, y pudieran ver y tampoco entendieran. Fueron dadas como una manera de juicio al pueblo de Dios. Así que pudimos ver en el último estudio que Jesús comenzó una serie de parábolas, que esta es la segunda parábola en la cual estaremos estudiando en el día de hoy. Jesús describe claramente los pecados de aquellos líderes religiosos. Es lo que acabamos de leer en esta parábola que se conoce como los labradores malvados. Él está hablando de manera de juicio a los líderes religiosos de aquel tiempo. Le está hablando a los fariseos, le está hablando a aquellos que habían rechazado al Hijo de Dios. Esos eran esos personajes en los cuales Jesús cita en esta parábola. Y para que tengamos un panorama más claro, para que tengamos una idea más específica, yo quisiera ver como primera parte de este sermón, que nosotros podamos ver el significado de los personajes de la parábola. Y vamos a mirar primeramente la viña. Aquí vemos que dice su palabra que había un dueño de una viña, y esta viña, Jesucristo, está refiriéndose precisamente al pueblo de Israel. Y pastor, ¿cómo nosotros sabemos que esa viña es el pueblo de Israel? Tenemos que tener cuidado cuando vamos a la palabra, que le demos significados que la Biblia no dice. Si nosotros le damos un significado a la viña, es porque Jesús le ha dado ese significado, y a través de toda la palabra, la Biblia habla que eso es lo que significa. Por ejemplo, nosotros vemos que esta viña como figura de Israel se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Vamos a mirar lo que se refiere Jesús como a ese dueño de la viña, pero estaremos observando quién es esa viña escogida. ¿Quién es ese pueblo, esa simiente que Dios había escogido? Y dice Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Quiero contar ahora
por mi amado el canto de mi amado a su viña. Fíjese bien. Por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Dice, mi amado tenía una viña en una ladera fértil y le cercó. Eso es Dios. Escogió un pueblo, lo cercó, lo despojó de piedra. Luego plantó en ella vides escogidas. Ese es el pueblo de Dios. Dios escoge de lo vil y menospreciado y lo separa para sí. Lo hizo con Israel y lo sigue haciendo en el día de hoy. Porque hay gente que dice y que atenta contra la doctrina de la elección y dice, sí, Dios escogió, pero Dios escoge pueblo, Dios no escoge seres humanos. La pregunta que deberíamos hacerle es, si Dios escoge pueblos y no escoge seres humanos, ¿de qué está compuesto los pueblos? Si no es de seres humanos. Así que Dios está escogiendo dentro de ese pueblo Israel precisamente aquellos escogidos suyos y la llama viña. Dice, en medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera ¿qué? ¿Qué es lo que él espera de su viña, iglesia? ¿Qué es lo que espera de su pueblo? Buenas uvas. Pero dio ¿qué? Uva silvestre. Y ahora, habitantes de Jerusalén y de Judea, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mí? ¿Qué más podía hacerse a mi viña? Que ya yo no le ha hecho. ¿Cómo es que dio uvas silvestre cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles, eso es lo que Jesús está citando, el Antiguo Testamento, pero ahora en forma de parábola. Voy a mostrarles lo que yo voy a hacer con esta viña. Yo le quitaré la muralla para que sea pisoteada. Y pastor, y el Señor puede hacer eso. El Señor lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Haré que se quede desierta. Nadie la podrá ni la cultivará. Crecerán en ella cardos, espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Juicio total sobre esta viña. Y en realidad, la viña del Señor de los ejércitos, dice su palabra, ¿es quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá son los que planta, en el que él se complace. Esperaba él justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay iniquidad. Fijémonos bien. Ya vimos que la viña es ¿quién? ¿Está conmigo aquí? ¿Quién es la viña? El pueblo de Israel. Pero habla también de los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Y aquí los labradores malvados están representando precisamente a los líderes de Israel, a los príncipes, a los sacerdotes, a los escribas. Estaba representando a aquella nación física como un todo. Esos son aquellos labradores. Número 3, vemos a los siervos en esta parábola. Y los siervos fueron precisamente aquellos que fueron enviados para corroborar de que lo que se estaba haciendo en esa viña esté corriendo de manera correcta. Y esos siervos precisamente son los que Dios envió al pueblo de Israel a través de toda la historia, y lo que Dios envió y nos ha enviado en el día de hoy a través de su palabra. ¿Quiénes son aquellos siervos que Dios envió al pueblo de Israel? ¿Quiénes? Los jueces, los sacerdotes, los profetas de Dios, la Torá de Dios, la ley de Dios. Dios se lo dio a ellos como los siervos que iban a ver lo que estaba sucediendo y a ordenar las cosas desordenadas. Y precisamente a esos siervos que hicieron con ellos. ¿Le oyeron, iglesia? ¿Le oyeron? No le oyeron. ¿Le obedecieron? No le obedecieron. ¿Qué hicieron? Los mataron. Jesús lloró delante del monte en Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los profetas, ¿cómo quise juntarte como gallina ajunta sus polluelos? Y tú seguiste siendo terco de corazón, y tú seguiste viviendo la vida en desobediencia a mí. Como nación, Israel rechazó a los siervos enviados por Dios. Y tenemos un cuarto personaje, y es el Hijo.
Ok, ya no le hacen caso a mis siervos que yo envío a mi viña, pues entonces yo les enviaré al heredero. Yo les enviaré al hijo. Y tal vez cuando vean al hijo, cuando vean al heredero, tendrán respeto y se volverán a hacer lo que yo les mandé a hacer. ¿Y ese hijo quién es? Ese hijo es Cristo Jesús. El padre de familia está hablando aquí, le está enviando a su heredero, le está enviando a Cristo Jesús. ¿Y qué hizo el pueblo con Cristo Jesús? Lo rechazaron, lo pisotearon, lo escupieron. Dice la palabra del Señor que ese Cristo vino a ser la piedra del ángulo en el cual algunos tropiezan y algunos son bendecidos. Ese Cristo Jesús lo pone como piedra del ángulo, es decir, aquellos que rechazan a Cristo, esa piedra va a caer sobre ellos y es el mismo Cristo. Esa piedra es la piedra angular de la iglesia, es donde se sostiene la iglesia y es donde algunos y muchos, dice su palabra, que van a caer. Es en Cristo. ¿Por qué Cristo es la piedra que hace tropezar? Porque es Cristo el que hace tropezar en medio de todas las demás religiones del mundo. Porque es Cristo la piedra de tropiezo del musulmán. Porque nosotros estamos viendo que Él se puso como el único en el cual puede el hombre ser salvo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesucristo. Y esa es la piedra angular. Esa es la piedra del ángulo en el cual tropiezan los musulmanes, en el cual tropiezan los budistas, en el cual tropieza todas las religiones del mundo, porque creen llegar a Cristo por medio de otra cosa, por medio de otro hombre, por medio de otra mujer. Es la piedra de tropiezo aún de nuestros amigos romanos católicos. ¿Por qué? Porque le añaden a la salvación otra cosa que no es Cristo. No es Cristo más santos, no es Cristo más María, no es Cristo más mi rezo, es Cristo y solo Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. No hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. Por eso es que la piedra de tropiezo, en esa piedra muchos caen. Porque para él no es suficiente. Y esa piedra, dice su palabra, es la piedra angular. Es la piedra en la cual la iglesia se sostiene. Es la piedra en la cual dice la palabra del Señor que nos ha hecho conciudadanos y miembros de la familia de Dios a través de esa piedra. La piedra que rechazaron es la piedra que los edificadores habían rechazado, es la piedra que Jesús ha puesto como simiente para escogerse un pueblo para sí mismo, es decir, la iglesia. Pero esta misma piedra que los hombres religiosos rechazaron en el tiempo en el cual estaban Cristo aquí en la tierra, es la misma piedra que dice su palabra que va a caer en el día del juicio. Vendrá Él y esa piedra va a caer y va a pulverizar. Van a ser pulverizados aquellos que no estén en la persona de Cristo. Esto es real. Este es el Cristo que ha venido en gracia a salvar, y ese es el Cristo que vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Mira lo que dice Isaías capítulo 8 versículo 13 al 15. Vaya conmigo ahí para que podamos entender de manera más clara lo que Jesús está queriéndonos decir a través de esta parábola. Isaías capítulo 8 versículo 13 al versículo 15. Dice su palabra: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor, y a Él sea vuestro ¿qué? Miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por
piedra por tropezar y por tropezadero para caer. ¿Por qué? Porque no creían en Él como Mesías y como único camino a salvación del Padre, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí Dios le está dando una lección principal a su pueblo y le está diciendo: ¿qué hicieron con mi Cristo? ¿Qué hicieron con el Hijo que yo envié para que ustedes escucharan? ¿Qué hicieron con mi Hijo que yo les entregué para que ustedes vivieran a través de Él y lo vieran como Mesías? ¿Qué hicieron con Él? El juicio de Dios vino sobre esta nación. El juicio de Dios vino sobre los escribas y fariseos. El juicio de Dios vino en el año 70, donde destruyó el templo y todo lo que tenía que ver con Dios en aquel lugar. Porque un pueblo, aún enviándoles profetas, aún enviándoles la palabra revelada como no la tuvo ningún otro pueblo, aún enviándole a Dios mismo encarnado, lo mataron y le dijeron: no te queremos, fuera de nuestros entornos, no queremos saber nada de ti. Wow. Pastor, ¿y qué aplicación tiene esta parábola? ¿Qué tiene que ver toda esta realidad que pasó hace más de 2000 años en la persona de Cristo en el día de hoy para nosotros? Primero, iglesia, note que Dios otorga frecuentemente, escúchame muy bien, frecuentemente Dios otorga privilegios maravillosos, incalculables, invaluables sobre su pueblo. Lo hizo sobre Israel. Le dio maná en el desierto. Le dio la ley escrita con su dedo. Le dio un profeta que los guiara. Le dio una columna de nube en la noche, de nube en el día y de columna de fuego en la noche. Le envió milagros tras milagros. Le manifestó su poder como no se lo manifestó a ningún pueblo. Dios no hizo esto con ninguna otra nación. Dios no hizo esto con nuestra Hispanoamérica, Latinoamérica. Dios no hizo esto en Europa. Dios hizo esto con un pueblo escogido para Él. Como viña preciosa la plantó en una Canaán, una tierra prometida que fluía leche y miel. Una tierra donde sacaron de allí a los cananeos y a todos los eos que dice la palabra de Dios que sacaron de ese lugar para darle ese territorio precisamente a ese pueblo. Los bendijo con leyes, los bendijo con sacerdotes, los bendijo con un Mesías prometido a través de todo un linaje de profetas. Qué privilegios más maravillosos. Qué privilegio tuvo este pueblo de poder tener a Dios mismo operando a través de ellos. Te pregunto, iglesia, ¿qué acerca de nosotros hoy? No solamente miremos a ese pueblo, lo contemplemos para entender el contexto real, pero yo quiero que te preguntes y nos preguntemos qué acerca de nosotros hoy. Iglesia, te pregunto de manera personal, ¿hemos recibido como pueblo de Dios bendiciones y privilegios que otros no han recibido, sí o no? Iglesia, vuelvo a preguntarte. Hemos recibido privilegios de parte de Dios maravillosos en medio de nosotros como iglesia. Porque pareciera que no. Hemos recibido y hemos disfrutado de un acceso libre a la palabra que no tienen nuestros hermanos en los pueblos musulmanes. No tienen nuestros hermanos en los pueblos de la China comunista. No tienen nuestros hermanos, algunos de ellos en los pueblos como Belice aquí en América Latina.
hemos recibido un privilegio que muchos hermanos nuestros, millones de hermanos nuestros no han recibido. Podemos levantar nuestro nombre y decir: Jesucristo es el Señor, Él es el único Rey de Reyes, y no tener a alguien que nos persiga a la parte de atrás por decir Jesús es Señor, por decir la verdad de su palabra. Iglesia, tenemos muchos beneficios y bendiciones maravillosas de parte de Dios. Hemos tenido la bendición de oír lo que los profetas nos han dicho y hemos visto el cumplimiento de ellos. Hemos visto lo que los reyes se les había prometido y nosotros hemos visto el cumplimiento de ellos en Cristo. Hemos visto lo que los antiguos de la, que valga la redundancia, antigüedad desearon ver. Desearon ver a Cristo, desearon ver la resurrección, desearon tener la palabra revelada como la tenemos en el día de hoy, desearon oír y no lo pudieron hacer, como dice Mateo capítulo 13. Ellos desearon ver y oír lo que nosotros vemos. ¿Qué privilegios tenemos como iglesia? ¿Qué privilegios tenemos como pueblo de Dios? Pero lamentablemente, igual que el pueblo de Israel, hacemos mal uso de los privilegios otorgados por Cristo. Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha dado bendiciones y hacemos igual que el pueblo de Israel. Nos entretenemos con tonterías igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, acabando de ver un milagro poderoso en medio de su pueblo, ahí estaban murmurando: solo por Dios habla, solo por Moisés habla a Dios a su pueblo. Y la murmuración afectó a aquel pueblo que estaba viendo las maravillas de Dios. En vez de deleitarse en Dios, vivían una vida de murmuración. Es uno de los pecados grandes en toda la historia del pueblo de Dios. Y uno de los pecados que yo sé que estará hasta el final de los tiempos por la naturaleza humana. Pero como pueblo de Dios tenemos una alta responsabilidad, iglesia. Mientras estaban viendo la gloria de Dios, el pueblo estaba entretenidos en murmuraciones. La iglesia no es aparte de esto. Inclusive nosotros como iglesia local no somos aparte de esto. Porque cuántas veces nosotros, teniendo la palabra de Dios, teniendo la revelación de Dios, teniendo el Espíritu Santo en medio de esto, se nos ha revelado la gloria del Evangelio y todavía, en vez de decir: oh Señor, gracias, qué privilegio tú me has dado, salimos de las puertas y comenzamos a murmurar de la iglesia. ¿Sí o no? Si yo los pusiera delante de Dios y les decía: levante la mano el que lo ha hecho, todos tenemos que levantar la mano aquí en este lugar. Y eso es un pecado grave delante de la presencia de Dios. Tenemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos las bendiciones como nunca tal vez la hemos tenido en toda la historia. Y hacemos como el pueblo de Israel. Lo hicieron con los jueces. Les dio jueces, no queremos jueces. Les dio la ley, no queremos ley. Le dio sacerdote, no queremos sacerdote. Queremos un rey como las demás naciones, que nos gobiernen como ellos quieran gobernarnos, pero no queremos un rey conforme al corazón de Dios. El corazón del pueblo se endurece de tal manera que cuando Dios le da la voz de ellos a través de sus profetas y le dice: así dice el Señor, los mataban. No queremos oír la voz de Dios. Lo rechazaron y cuando al final le dio a su hijo, hicieron lo mismo. No queremos a Cristo. Pisotearon la sangre del Hijo de Dios. No lo queremos a Él. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No nos interesa como iglesia. No nos interesa. El gozo y la comunión de estar entre hermanos. Mire qué hermoso estar aquí, decir hermano en Cristo, cantar al Señor y sentarnos a oír la voz de nuestro Dios. Qué privilegio tan hermoso, ¿no? Y tú sabes qué, no nos importa. No nos importa, iglesia.
¿Cómo yo sé que no nos importa? Porque nosotros aquí venimos los domingos y a veces la palabra nos pasa por encima de la cabeza y no nos interesa saber de Dios hasta el próximo domingo. No nos interesa la palabra. No nos interesa el Dios de las Escrituras. Decimos, oh, qué bendición tener la comunión de la familia de Dios, pero a ti no te interesa tu hermano. A mí a veces no me interesa mi hermano y lo que hacemos es decir cosas de nuestros hermanos en vez de procurar el bien de nuestros hermanos. Así pasa, iglesia. Podemos ver estos pasajes y podemos ver esa parábola y decir, Señor, aquí tú estás hablando hoy otra vez a través de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Con frecuencia le damos espalda a estas bendiciones de Dios. Con frecuencia pisoteamos la palabra de Dios. Ay, yo quisiera que en mi iglesia, cuando no la tienen, pasa así. Hermanos, hay gente que anhela tener una iglesia que se predique la palabra de Dios. Anhela. Y viajan horas aquí para escuchar la palabra de Dios. Y viajan horas en otros lugares donde Dios sigue revelando su palabra para escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, aquí lo más lejos que tenemos son 20 minutos y nos cuesta venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido por inmundo lo sagrado. Hemos pisoteado lo santo. Le hemos dado la espalda a las bendiciones de Dios. Y todavía nos preguntamos por qué tenemos como candidatos a dos presidentes aborrecedores del evangelio. ¿Por qué tenemos como candidato presidencial de esta nación a dos personas en las cuales ninguna son dignas de que nosotros vayamos a las urnas electorales? ¿Por qué? Porque hemos pisoteado las bendiciones de Dios como iglesia y hemos pisoteado las bendiciones de Dios como nación. No me interesa tu palabra, no me interesa lo que tú quieres decirme, aunque yo me llame cristiano. Claro que sí, yo me llamo cristiano, porque yo voy a la iglesia. Yo me llamo cristiano porque un día me bauticé. Yo me llamo cristiano porque nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa. Iglesia, esta gente tenía la palabra de Dios. Esta gente tenía profetas. Esta gente tenía expiación todos los años. Esta gente sabía lo que Dios les mandó a hacer. Sin embargo, pisotearon su palabra y crucificaron al Hijo de Dios. Si Cristo Jesús se encarnara otra vez en el día de hoy y viniera a América, la misma iglesia que está reunida en muchas reuniones en el día de hoy, estarían diciéndole, crucifíquenle. No quiero escuchar ese mensaje. No lo queremos a él. Danos bendiciones. Háblanos de prosperidad. Háblanos de éxito. Háblame de mi mejor vida ahora. Cristo, no te quiero de los entornos aquí de América. Crucifíquenle. Lo volverían a matar a Cristo otra vez. Dentro de las iglesias volverían a crucificar al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque vendría y ninguno se diera cuenta de que el Mesías está entre vosotros. Lo mismo que pasó en este pueblo religioso. Vino y el pueblo no se dio cuenta que Cristo estaba entre ellos. Cristo vuelve, si volviera a su iglesia otra vez, ya sabemos que no va a volver en el sentido de que por expiación de pecado, volverá como juicio. Pero si Cristo volviera nuevamente como expiación de pecado, que no es necesario, el sacerdote una vez y para siempre derramada su sangre es suficiente. Pero si volviera la misma iglesia que se está reuniendo en muchos de los templos en el día de hoy, por cuanto no conocen a Cristo, le dirían fuera de nuestra iglesia a Cristo mismo. No te queremos, Cristo. Crucifíquenle. Mátenle. ¿A quién quieren? ¿A Cristo o a Trump? ¿Y qué cree que va a decir América? Trump, Hillary. Pero yo no quiero a Cristo. Yo no quiero a alguien que gobierne mis asuntos. Yo quiero a alguien que me dé bienestar aquí en la tierra. Si me da la ciudadanía, que crucifiquen a Cristo. Porque yo sé, para eso yo vine aquí, para tener mi sueño americano. Muchos son así, iglesia. Muchos prefieren honrar su sueño americano que honrar a Dios.
si me da bienestar, si me da plan médico, si me da Medicaid, votemos por Él. Votemos por Él. A fin de cuentas, eso es lo que buscamos. Lo que pasa en América en el día de hoy, iglesia. Tenemos por poco lo que Dios nos ha dejado. No nos interesa compartir el evangelio. Si yo les preguntara en el día de hoy otra vez, hermanos, levante su mano los que en esta semana le hablaron a alguien de Cristo, aunque sea uno. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estaríamos con las manos abajo, y me atrevo a decir, la mayoría de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos en un evangelio cómodo, escuchando la palabra domingo tras domingo. Imagínate si no la escucháramos, iglesia. Yo me pongo a pensar a veces, y nosotros estamos oyendo la palabra de Dios domingo tras domingo, tal y cual el texto inspirado por el Espíritu Santo nos ha revelado, y todavía estamos así. Imagínate si no tuviéramos a esta palabra de Dios. No nos interesa hablarle a nadie de Cristo, porque esos no son los intereses primordiales. Y hermanos, eso es pecado también. A veces hablamos del pecado de la mentira y del pecado del adulterio y del pecado de la fornicación, y todo eso es pecado y se tiene que corregir en la iglesia, correcto, pero también hay un pecado que la iglesia le pasa por alto y lo deja como si nada estuviese pasando. ¿Y sabe cuál es el pecado? El pecado de no hacerle caso a lo que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, vayan y testifiquen. Pastor, ¿y es pecado no hacerlo? ¿Qué tú crees? Si Cristo mismo nos está diciendo vayan y háganlo, nosotros pensamos que eso no es pecado cuando no lo hacemos. Pero ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos venido delante de su presencia los días miércoles de oración o en nuestra alcoba secreta diciéndole: oh Dios, perdóname mi pecado de desobedecerte y de no hablarle tu palabra a nadie? Porque eso es pecado también delante de Dios. Tercero, iglesia, quiero que notemos el horrible juicio que viene sobre aquellos que hacen mal uso de los privilegios que Dios da. Mira lo que sigue diciendo su palabra. Volvamos otra vez, Mateo 21. Y mira la horrenda expectación de juicio que viene sobre aquellos que pisotean el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 40. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué va a hacer con su pueblo? ¿Qué va a hacer con su pueblo? Bueno, pastor, ¿y si es su pueblo, Dios juzga a su pueblo de esta forma? Sí, pueblo que se llama pueblo, que no es pueblo. Pueblo que dice la palabra de Dios: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia. Iglesia, hoy cantábamos la misericordia de Dios para su pueblo escogido, pero llegará un día donde esa misericordia se va a acabar. Y dice su palabra: a los malos destruirá sin ¿qué? Sin misericordia. La misericordia se acabará. Y arrendará su viña a otros labradores. Está hablando del pueblo gentil, que le paguen con fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo: nunca leíste en las escrituras, no lees la palabra. Le está diciendo a su pueblo de Israel como nación: ustedes sufrirán lo que han sufrido a través de la historia y todavía no hacen caso y no entienden. Ustedes sufrieron 40 años vagabundeando por el desierto, dando vueltas vez tras vez, porque no aprendían de lo que Dios les quería decir. Ustedes han sufrido como naciones vecinas han venido a hacer aguijones entre ustedes y los han barrido, los han llevado cautivo a Babilonia. Ustedes han visto mi juicio y aún así no entienden.
Ustedes padecieron la cautividad en Asiria, padecieron la cautividad en Babilonia, han visto la destrucción del templo en el año 586 y verán la destrucción del templo. En este caso a ellos la vieron en el año nuevamente 70. Ciertamente les había quitado el reino de Dios. Y Dios le dice, le quito el reino, le quito mis bendiciones y se las daré a un pueblo que las ame. Se las daré a un pueblo que las desee. Se las daré a un pueblo que dé fruto. Porque ustedes como viña mía no están dando fruto, le está diciendo el Señor a su pueblo. Le daré una nación que produzca fruto. Pastor, una pregunta. Esto fue con el pueblo de Israel. Ahora, Dios puede mandarnos tales juicios en contra de su iglesia o de las personas en el día de hoy que están abusando de esos privilegios. ¿Qué usted cree, iglesia? No le voy a decir lo que yo creo, ni voy a escuchar lo que usted cree. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan capítulo 15, versículo 1 al 2. Vaya conmigo ahí, Juan capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Puede Dios hoy en día enviar este juicio y quitar las bendiciones que ha dado a su pueblo? ¿Puede hacerlo el Señor todavía en el día de hoy? Vamos a ver qué dice su palabra. Versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Versículo 1 hasta el versículo 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, este es el mismo ejemplo, aquí vemos la viña que es su pueblo y que es su iglesia en el día de hoy. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, aunque esté en la iglesia, aunque esté en mi viñedo, aunque parezca que es mío, pero si no lleva fruto, ahí es que yo sé si es mío o no. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice Dios? Lo voy a bendecir, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo voy a limpiar. Si tú estás dando frutos para Dios y están viniendo pruebas, están viniendo áreas en tu vida que están siendo santificadas, trabajadas por Dios, es porque dice tu palabra, si tú eres mío, si tú perteneces a mi viña, si tú me perteneces a mí, yo quiero que sepas que yo te voy a limpiar para que tú lleves más fruto. Versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, iglesia del Señor, si no permanecen en mí. Es una evidencia de que tú no perteneces al pámpano. Si tú no permaneces en mí, dice el Señor, porque yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, como yo sé que le pertenezco a él, pastor. El que permanece en mí, como yo sé que soy suyo. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué hará? Llevará ¿qué? Mucho. No dice llevará fruto, llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, escuche bien, yo no estoy diciendo que si tú vienes a la iglesia, yo no estoy diciendo si tú lees la Biblia, yo no estoy diciendo si te bautizaste, yo te estoy diciendo lo que el Señor está diciendo en su palabra. El que en mí no permanece en el día de hoy será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, porque nunca pertenecieron a él, aunque estaban en medio del pueblo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y será hecho. Puedo seguir citando más versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Voy a citar 2 versículos más, y uno más. Y tengo más, pero con esto es suficiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Podemos ver que el Señor Jesús de igual manera está diciéndole a su iglesia, le está diciendo a su pueblo, o los que dicen ser su pueblo.
Apocalipsis 2, 4 al 5 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y a ti, dice, quitaré ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y ese candelero está hablando de la iglesia. Dios en forma de juicio puede quitar la palabra de una iglesia. Dios en forma de juicio de los que se dicen ser iglesias en ese lugar. Y yo he visto esto con estos ojos que se lo van a comer los gusanos un día. Iglesias que un día estuvieron en el evangelio, hoy no existen. Iglesias que tuvieron la palabra, hoy no existen. Iglesias que tuvieron las bendiciones celestiales, hoy no existen. Pastor, Dios puede hacer esto con la iglesia y lo que se llama a sí mismo iglesia. Cierro con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Porque si pecaren voluntariamente, lo que pasó con el pueblo de Israel, inclusive este libro se llama libro a los hebreos, y le está hablando a los hebreos, y le está diciendo al pueblo hebreo, y me está diciendo en el día de hoy, a mí y a ti que te encuentras en este lugar, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, viste la verdad, gustaste la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. La Biblia le llama a ese tipo de personas adversarios. No son hijos de Dios, son enemigos de Dios dentro del pueblo de Dios. Esto nos debe poner a temblar, iglesia. Esto nos debe poner alerta a los que estamos en este lugar, pisoteando con nuestros actos las bendiciones que Dios nos ha regalado, teniendo en poco la gracia que Dios nos ha regalado. Claramente podemos ver aquí, iglesia, si no utilizamos estos privilegios especiales, si no nos gozamos con estos privilegios especiales que Dios nos ha dado, no te creas que Roca de los Siglos, no te creas que lo que somos aquí como iglesia somos más especiales que el pueblo de Israel. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo puede seguir haciendo hoy. Eso fue allá con el pueblo de Israel. Eso fue allá con la iglesia de las 7 iglesias. Eso fue allá con la iglesia en Europa, que hoy no queda nada del evangelio de Jesucristo. Eso nunca nos va a pasar. Tenemos buena predicación, tenemos la palabra, tenemos, gracias a Dios, la bendición de tener una iglesia que ama a Dios. No nos confiemos, iglesia, porque por nuestros frutos, este miércoles hablábamos aquí, por nuestros frutos, la iglesia está en apatía de Dios. Hay una apatía espiritual en medio de la iglesia. Una apatía que no me interesa. Usted no lo dice con su boca. Usted y yo no lo decimos con nuestros labios. Pero los frutos son evidentes. Los frutos son evidentes. Tenemos viernes. Vamos a empezar pronto. Otra vez con las clases de teología. Tenemos los días miércoles, enseñanza, oración aquí. ¿Cuántos llegan aquí? ¿Cuántos llegan? 15, 20, 25 personas. Y eso es mucho. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa la palabra de Dios. Yo vengo los domingos y ya. Cuando Dios la quite, no llores. Cuando Dios lo quite, no te lamentes. Porque cuando las tienes,
no las aprecias. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia Roca de los Siglos en el año 2016, agosto 8. ¿8? 7. No desprecie lo que Dios está diciendo. Al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Y concluyo con esto, iglesia, verdaderamente vuelvo a preguntarte, Dios nos ha dado bendiciones maravillosas. Dios nos ha dado la bendición de ser partícipes y tener herencia con los santos, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 12. Él me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado a su reino admirado de Jesucristo. Él me ha dado redención con su sangre de pecado. Él me envió apóstoles y profetas, en el cual pusieren el cimiento que es Cristo en su palabra. Él me ha dado gracia sobre gracia. Debemos ser cuidadosos con esa gracia que Dios nos ha dado. Y pastor está diciendo esto para que le meta miedo a la iglesia. No, yo no meto miedo a la iglesia. Yo no soy policía de nadie aquí. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo, temedle a Él y santificadle a Él. Porque Él vendrá. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 10. Él vendrá con juicio terrible. Ciertamente yo vengo pronto, dice el Señor a la iglesia. Y a todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Iglesia, se te ha dado mucho. Se te ha dado mucho, iglesia. La palabra del Señor dice, mucho se te demandará. Y aquel que se le haya confiado más, más se le pedirá. De algo yo estoy seguro, que el día del juicio, aquellos que se congregan aquí, va a ser un día en el cual se te va a demandar más que algunos en otras iglesias, porque oíste la palabra. No pueden decir, no me predicaron la Biblia. Nunca me dijeron lo que la palabra de Dios dice. Lo sabes, y bien que lo sabes. El día del juicio mucho se te demandará. Y dice la palabra del Señor, y al que tiene mucho, mucho se le va a dar. Y al que tiene aún poco, lo poco que tiene le será quitado. Es decir, aquellos que aman y producen frutos con aquellos que Dios le ha dado, Dios le va a seguir dando más y más y más. Pero aquellos que Dios le ha dado, lo poco que tiene, no hace uso de lo que tiene, el Señor dice, yo lo voy a quitar. Eso es lo que dice. Al que mucho se le ha dado, se le va a dar más. Y al que poco tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado, porque no lo aprecia. ¿Cuántos queremos decir, Señor, dame de tu gracia para yo tomar estas perlas que tú me has dado y vivir para tu gloria? Póngase de pie conmigo y vamos a orar a nuestro Dios. Más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.